tal? Buenas tardes. No, pues son cálculos en los que uno desearía estar equivocado, definitivamente. Ojalá hubieran sido 60,000 o menos, pero bueno, los datos duros ahí están. Incluso déjame decirte que son todavía más de esas 322,000, no está bien hecha esa cuenta. En ese mismo reporte de exceso de mortalidad, la columna que hay que tomar es la que toma el total de exceso de mortalidad, es decir, 417,000 personas que en condiciones normales no hubieran fallecido, pero que a raíz de la epidemia fallecieron. Ese es el número, 417,000 personas al 13 de febrero, ¿no? Si revisamos cuántos casos confirmados teníamos a esa misma fecha, teníamos 174,000. Es decir, el factor de expansión que relaciona o que nos lleva de los casos confirmados a los casos reales es 2.4 veces. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 2.4, por ejemplo, el dato que del día de hoy, que son 201,826 defunciones confirmadas, multiplicadas por 2.4, el dato es que tenemos 484,382 personas en México que han fallecido por consecuencia directa o indirecta de COVID-19. Desde tu punto de vista, doctor Arturo Edergui, ¿por qué la autoridad no empata? ¿Por qué no, digamos, cruza casa y actualiza los datos y comienza el día de mañana y pasado mañana a sumar los que vayan siendo? Y ojalá cada vez sean menos y ojalá pronto sea ninguno, pero lo dudamos y hay bases para dudarlo. ¿Por qué no lo actualiza? ¿Por qué, si son sus propios datos? Es decir, este exceso de mortalidad, este contraste contra las actas de defunción, ¿por qué no lo actualizan? ¿Por qué insisten en presentar el tema de lo que ese conteo más el desfase, lo que tú decías? Esto es hasta febrero, falta todavía lo de marzo, pero vamos a suponer todavía, doctor, que el desfase de un mes, como lo del INEGI, ¿no?, que era un corte hasta agosto, bueno, vamos a suponer que es un tema de proceso, de método. Pero, ¿por qué la autoridad, si ya lo está informando, desde tu punto de vista, por qué crees que no lo hace? Pues lo que yo he observado durante toda la epidemia es que, digamos, si bien dan las cifras, y uno puede meterse a las cifras y analizarle y hacer los cálculos correctamente, parecía ser que desde el punto de vista del gobierno, y no solo de anteriores, es siempre presentar las cifras que hagan ver mejor al gobierno o que hagan ver lo menos peor, ¿no? Entonces, es más bien el manejo y cómo comunica, ¿no? Cuando nuestra tasa de letalidad era baja, nos la reportaban diariamente. Cuando ya empezó a verse muy fea, dejaron de reportarla, y así hacen con todo. Entonces, van escogiendo qué cifras nos hacen ver bien, nos la anuncian, ya deja de verse bien y nos la quitan, ¿no? Por ejemplo, quizás recuerdes, hasta hace unos pocos días nos presentaban una gráfica en la que comparaban en la misma las dosis aplicadas con las dosis recibidas. Como empezaron las críticas de decir, oye, se están quedando muchas dosis sin aplicar en bodega, entonces ya eliminaron esa gráfica para que la gente no esté viendo la diferencia entre dosis aplicadas y dosis recibidas. Entonces, esto ha sido una práctica durante toda la epidemia de andar viendo cómo presentan información o cómo omiten cierta información, aunque si se mete uno al reporte y al detalle puede uno encontrar el dato duro. En ese sentido, Arturo, las ciencias matemáticas, la actuaría, son poco tolerantes, ¿no?, con modular en el sentido de qué me conviene y qué no me conviene la información. ¿Cómo están viendo, doctor, los meses por venir? ¿Cómo estás siguiendo lo que ocurre en otras partes del mundo, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Brasil? ¿Qué proyecciones tienen respecto a esto que el propio presidente, y nos llama la atención, dice, da por descontada la tercera ola, no que la desee y desearía que sea menor, pero dice, bueno, pues que ya nos agarre vacunados, ¿no? También complejo entender ese buen deseo de que ya nos agarre vacunados. ¿A cuántos, no? ¿A qué paso? ¿Para cuándo la tercera ola? Y todo esto que estamos viviendo en este periodo de asueto de Semana Santa, que apenas comienza, con el aeropuerto lleno, con las playas saturadas, con las carreteras abundante en términos de autos, de éxodo de automovilistas, de familias. ¿Qué están observando ustedes en el horizonte próximo?
Pues te diría que desde hace un mes comenzó un repunte muy importante en países del este de Europa, que poco a poco ya contaminó la parte occidental de Europa, entonces ya también se está dando un repunte, digamos, en todo el continente europeo. En el caso de la región de América del Sur también tienen repuntes muy, muy importantes. Y en el caso de la región de Norteamérica, pues que somos México, Estados Unidos y Canadá, pues en el caso de Canadá ya comienza a mostrar un ligero repunte de casos. En el caso de Estados Unidos, la curva agregada, digamos la curva nacional, todavía se ve estable, estacionada en una meseta, pero si lo ves por estados, por ejemplo, hay estados como Michigan, que ya claramente ya tiene un repunte muy importante, pero ves estados hacia el sur como, por ejemplo, California o como podemos pensar Arizona, que tienen una epidemia bastante controlada. Entonces, en ese sentido, está diferenciado. Y en el caso de México, todavía no hay los datos, las cifras reales que nos dan señales claras de un repunte. Por supuesto que está la mesa puesta para que eso se dé, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque pues hay vacaciones, la gente sale y el aumento de la movilidad siempre va a generar en mayor o menor grado un repunte de casos. Y esto que dice el presidente de que ya que nos agarre vacunados esta tercera ola, eso no es posible. La vacunación va muy lenta, ¿no? Digamos que hasta el momento solo hay en nuestro país de 126 millones, solo hay 825,000 personas que tienen su esquema completo de vacunación de 2 dosis y 5.2 millones de personas vacunadas a medias con una sola dosis. O sea, personas que han recibido al menos una dosis en México no llega ni al 5%. Entonces, si va a haber una tercera ola que se podría dar en las próximas semanas, pues no nos va a agarrar mínimamente vacunados. Entonces, eso que dice el presidente no se va a dar. Digamos, si se acelera la vacunación en los próximos meses de abril, mayo, junio y julio, pues eso nos va a ayudar para evitar que en octubre tengamos un repunte tan severo como que tuvimos en octubre del año pasado. Doctor, finalmente, los pronósticos, la ciencia, ¿hacia dónde te arroja que podamos estar para julio, para agosto, para verano o terminar verano? Te lo pregunto porque, y perdón la referencia o la necedad, pero es la voz, ¿no?, que de repente acapara la agenda. El presidente diciendo que confía o espera, desea que para septiembre, las fiestas patrias, puedan haber plazas llenas, como el del Zócalo y otros. ¿Tu opinión? Pues tendría que acelerar mucho la vacunación en estos meses, no veo que lo estén logrando y ya ni siquiera es un problema de falta de vacunas porque pues no están ni las pocas que hemos recibido las pueden aplicar en su totalidad porque han decidido una logística pues bastante burocrática y poco funcional, que es esto de los servidores de la nación y las brigadas con el camino, están entorpeciendo muchísimo el proceso. Entonces creo que eso no va a ser posible, ¿no? Y por otro lado, lo que me pregunta es, bueno, ¿cómo puede ser repunte? Todavía no hay información. Yo, al menos desde el punto de vista del análisis estadístico de datos, tengo que esperar a ver que cambie la tendencia, porque hasta el momento no hay señales de cambio en la tendencia de la epidemia en México. Si se va a ese cambio, necesito ver qué cambio se da, con qué fuerza se da, para entonces poder estimar de qué tamaño puede ser la tercera ola. Hasta el momento no tenemos información. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.